Ah, sí, me comienza a grabar otro. Ok, entonces es como si fuera una sesión 2. Continuemos. Eh, bueno, ahora vamos a hablar de una de las cosas más importantes dentro de la estructura nuclear, que es lo que se llama o se conoce como energía de enlace o de ligadura. Muy interesante este tema, evidentemente, porque pues, en reacciones nucleares a altas temperaturas y alta energía, esos efectos de energía de enlace o ligadura, pues algunas veces se quiebra, ¿sí? Y pues es lo que corresponde a una liberación de energía, pues bastante grande, ¿ok? Entonces, energía, energía de enlace, o entre comillas, ligadura, también lo conoce. Energía de enlace o ligadura de nuclear. Vale. Correspondiente a esto, lo podemos colocar como una frase simple, ¿vale? Y es la masa, la masa total del núcleo, siempre es menor que la suma, que la suma de las masas de sus nucleones. Recuerden que nucleones corresponde a protones y neutrones individuales. ¿Listo? Así podríamos simplificar esto. ¿Listo? ¿Y esto por qué ocurre? Esto es debido a que hay una energía extra. Vamos a colocarle, esto es debido a que existe una energía extra, ¿listo? De ligadura para mantener unión núcleo, para mantener unión núcleo, ¿listo? Mantener unido el núcleo. ¿Listo? Es como la fuerza ahí del amor entre esos nucleones para mantener estable esa cosa. ¿Ok? Eso es. ¿Listo? Por tanto, lo que podríamos decir acá, ¿vale? Podríamos decir entonces, por tanto, para poder separar, para poder separar un núcleo en P y N, o sea, protones y neutrones, se debe aplicar energía al sistema. Literalmente, eso sería uno de los efectos importantes justamente para generar una reacción nuclear, como funciona justamente un reactor nuclear o inclusive una bomba, ¿vale? Y esto funciona pues ya sea por fusión, perdón, por fisión, en este caso lo estaríamos creando por fisión nuclear o reacción nuclear, ¿ok? Fisión nuclear, eso es. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo simple. Vamos a ver un ejemplo simple. Y vamos a coger para este ejemplo simple, por ejemplo, un deuterón. ¿Listo? Entonces, cogamos de un ejemplo simple, vamos a tomar un deuterón. Como les dije anteriormente, el deuterón se caracteriza pues por tener simplemente un protón y un neutrón. Y el deuterón pues viene siendo justamente un isótopo del hidrógeno, ¿no? Entonces, aquí lo que tendríamos sería que el deuterón correspondería a este núcleo particularmente. Tenemos un protón por acá y tenemos un neutrón por acá. Pues ya está. ¿Listo? Si ustedes van allí a googlear cuál es la masa o las unidades de masa atómica de este núcleo de deuterón, ¿vale? Entonces la masa del deuterón particularmente tiene un valor de 2,014102 UMA aproximadamente. ¿Listo? Del deuterón. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero simplemente compararlo? Vamos a compararlo con las masas individuales, o sea, la masa de un protón individualmente y la masa o la unidad de masa atómica del neutrón aparte. ¿Ok? Entonces, pues esa información ya se las había dado allí arriba y era específicamente, por ejemplo, que la masa del protón en unidades de masa atómica corresponde a un valor de 1,007825 UMA
Y la masa del neutrón corresponde a un valor aproximadamente de 1,008665 UMA. Y claro, aquí lo que vamos a hacer es sumar ambos valores, la masa del protón más la masa del neutrón, y esto corresponde a un valor de 2,016490 UMA. Claro, aquí es donde empiezan a tener bastante relevancia los valores decimales, porque aquí ya no vale este cuento de aproximación, ¿cierto? De, bueno, aproximadamente esto es igual a esto. No, aquí ya no vale eso, porque aquí esos valores decimales lo que me están dando es un valor o un significado muy importante dentro de la energía que se esconde detrás. Porque claro, si nos ponemos a comparar específicamente a los mismos dos nucleones, pero unidos en el núcleo, y que tiene ese valor de unidades de masa atómica, y lo comparamos con este valor de la suma de sus masas individuales, nos damos cuenta que hay una diferencia decimal. ¿Sí? Y entonces, pues particularmente estos valores que difieren, o podemos decirlo como esta diferencia entre estos valores, si quieren lo podemos definir como esta diferencia como delta m, de hecho a veces se coloca así, delta m, sería igual a la suma de, en este caso, la suma de sus componentes individuales, sus nucleones individuales, la masa del protón más la masa del neutrón, y restándole, en este caso, la masa del deuterón. Y este resultado al final lo que nos devuelve pues es aproximadamente 0,002388 UMA. ¿Sí? Y entonces, si utilizamos particularmente esta información, esta diferencia energética en nuestra queridísima ecuación E igual a mc cuadrado, pero en este caso tomando la diferencia justamente de esta masa y queremos saber cuál es la energía justamente que está empleándose, o la energía de ligadura o de enlace que está empleándose en este efecto, pues haciendo los cálculos llegamos rápidamente a la conclusión de que este valor corresponde aproximadamente a 2,224 megaelectronvoltios. ¿Ok? O sea que a fin de poder separar un deuterón en sus constituyentes, sería necesario aplicar esta cantidad de energía. ¿Listo? O sea, podríamos aquí, sería energía. Esperen. Energía necesaria para separar el núcleo en sus constituyentes. ¿Listo? Pues ya está. ¿Ok? Una forma, por ejemplo, ¿cómo podría ser? ¿Cómo podríamos hacer para provocar un tipo de energía aproximadamente de este valor? Pues, por ejemplo, un tipo de forma para liberar esa cantidad de energía podría ser formas de obtener esto. Podría ser, por ejemplo, bombardeando. ¿Bombardeando qué? Pero bombardeando de partículas muy energéticas. ¿Sí? Bombardeando justamente al núcleo con partículas muy energéticas. O sea, generando un efecto de bombardear, bombardear al núcleo con partículas energéticas, partículas muy energéticas. ¿Listo? ¿Qué pasaría específicamente, por ejemplo, si la energía de ligadura de cualquier núcleo, inventemos por ejemplo cualquier núcleo, digamos tenemos este deuterón de ejemplo, ¿qué pasaría si la energía de ligadura, vamos a colocarle E sub L para diferenciarla de la energía estándar, ¿vale? Es E sub L. ¿Qué pasaría si la energía de ligadura particularmente fuera cero? ¿Mm? Pues lo que pasaría sería que los constituyentes de un núcleo pues se descompondrían instantáneamente. O sea, no se podría generar el núcleo. ¿Sí? Sería pues exactamente hecho esta escena. ¿Sí? Si la energía desligadora entre estas dos partículas es cero, pues lo que quiere decir es que no corresponde ningún valor para que se junten. ¿Sí? O sea, si los llegamos, digamos como si fueran, por ejemplo, bolas de billar. Si yo llego y cojo esta bolita de billar llamada protón y esta bolita de billar llamada neutrón, ¿sí? Pues no necesariamente tienen que estar pegadas, pueden estar juntas, pero no van a estar unidas por esta energía de enlace o energía de ligadura, ¿listo? Sino que inclusive se pueden separar instantáneamente, ¿ok?
para que lo tengan en cuenta. Ah, se borró esto. Espera. Ligadura, ligadura. Eso es. Listo. Bueno. eh, de pronto para que lo tengan en cuenta más bien como un cálculo. De pronto de cómo hice aquí, cómo calculé esto de megaelectronvoltios de este valor. Puede ser utilizando pues una manera alternativa que puede ser inclusive mucho más rápida y más eficiente, ¿vale? Para calcular, para hacer eso. Perdón, estos tipos de cálculos. Y es con la correspondencia que les di acá arriba, que yo les dije aquí, un UMA, o sea, una unidad de masa atómica, equivale a 931,5 megaelectronvoltios sobre ese cuadrado. Pues podemos hacernos valer de esa información para utilizarla en nuestra ecuación aquí de E = mc squared. Entonces, por ejemplo acá, utilizando esa información, pues lo que haríamos sería que si un UMA equivale a 931,5 megaelectronvoltios sobre C al cuadrado, pues lo que podríamos decir entonces despejando C al cuadrado, pues sería que en términos de UMA y de megaelectronvoltios sería 931,5 megaelectronvoltios sobre un UMA. Pues ya está. O sea que podemos utilizar esta formulita. Si digamos tenemos los valores en unidades de masa atómica, podemos utilizarla ya directamente con esta relación. Así digamos como que nos ahorramos el trabajo de tener que hacer conversiones de unidades y demás cosas. Entonces aquí solamente corresponderá utilizando esta bonita relación en el cálculo, por ejemplo, pues de este correspondiente valor de diferencia de masa que nos dio. Entonces aquí la energía de ligadura sería igual entonces a este valor que nos dio, 0, uy, esperen que está cargando, 0,002388 UMA, que sería la masa, multiplicada por C al cuadrado, que sería este valor. O sea, 931,5 megaelectronvoltios sobre 1. ¿Listo? Pues ya está, entonces aquí UMA se cancela con UMA y nos queda todo en megaelectronvoltios. Y al final, pues este cálculo nos devuelve esto mismo que está acá. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Digamos que una manera un poco interesante también utilizando estas unidades de conversión para calcular esto. ¿Vale? Listo. Entonces, así pues, podemos generar, a partir de este ejemplo que les acabé de dar de energía de enlace, podemos generar una forma o podemos crear una forma generalizada. ¿Listo? Entonces, generalizando para cualquier caso, generalizando, para cualquier caso, para cualquier caso, entonces podemos hacer lo siguiente. Para cualquier caso que corresponde, pues para cualquier núcleo. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la energía de ligadura de un núcleo particular con un número atómico Z y un número másico A, entonces podemos definirlo de la siguiente manera. Que la energía de ligadura en megaelectronvoltios de ese núcleo, pues correspondería específicamente a lo siguiente. Correspondería a, bueno, dame entonces el número de protones, dame el número de protones que hay y multiplicarla por la masa de los protones, o la masa, en este caso coloco sub h pues porque habitualmente se coloca dentro del mismo rango la masa, lo que les decía, la masa del protón y la masa del núcleo de hidrógeno, porque es exactamente lo mismo. Entonces dame la cantidad de protones, multiplicamos por su masa, la masa del protón, le sumamos la cantidad de neutrones que existan, lo multiplicamos por la masa del neutrón. Fíjense que es exactamente ese mismo cálculo que hice. En este caso, aquí teníamos un protón y aquí teníamos un neutrón, por eso queda de la misma manera. Y le vamos a restar el número eh, el número de masa atómica del núcleo compuesto asociado. Vamos a llamarlo a esto, por ejemplo, M. ¿Listo? Del núcleo a ZX. O sea, esto correspondiente a la unidad de masa atómica que corresponde al valor del núcleo, de la masa del núcleo compacto, ¿sí? Que sería, en este caso, la masa del deuterón, por ejemplo, comparándolo. ¿Listo? Y lo cerramos este paréntesis y multiplicamos por 931,5 megaelectronvoltios sobre UMA, para que nos quede justamente en valores de electronvoltios. Pues ya tenemos entonces una expresión. Esta sería la expresión, ¿vale? Entonces recuerden aquí que, para que lo tengan en cuenta, la masa en este caso H, que hoy también lo vamos a utilizar así, la masa de pronto el hidrógeno,
corresponde exactamente a la misma masa del protón. Es lo mismo. Que podemos colocar P en notación o H en notación. ¿Listo? Eh, esto M A Z X. Entonces esto recuerden que representa la masa atómica, la masa atómica del núcleo compuesto asociado. Ah, esto se va a escribir. Del núcleo compuesto asociado. Listo. Ahí está. Eso es. Listo. Esperen un segundo. ¿Cuánto vale? Uy, sí, yo creo que lo voy a conectar. Un segundo voy a conectar el. Entonces, a ver. Yo creo que. A ver, ya está cargando. Ya. Listo, ya está. Entonces, esa sería nuestra formulación ya, digamos, generalizada para saber la energía de enlace. Ok. Em, listo. Perfecto. Entonces, ¿hasta aquí tienen preguntas? ¿Tienen alguna duda, inquietud? ¿O todo va bien? Coloquen ahí un me gusta si todo va chévere. Si todo va nice. Súper, súper, súper. ¿Qué significaba energía de ligadura cero? La energía de ligadura cero significaba particularmente que no tenías energía suficiente para lograr que el núcleo se compactifique, o sea, que el núcleo se pegue, digamos. ¿Sí? Por eso se llama energía de ligadura, para que tú los unas, digamos, esos nucleones, ¿no? Entonces, si fuera cero exactamente, pues lo que ocurriría sería que esos nucleones no se pegan y ya, o sea, estarían separados. ¿Sí? A pesar de que tú los juntes, pues no van a estar realmente pegados o ligados, sino que van a estar simplemente ahí, existiendo pero sin estar ligados. ¿Ok? Eso significaría una energía ligadura. Sí. Ah, que eso no. A ver, ahí está. Listo. Perfecto. Listo. Una vez tenemos esto, entonces vamos a irnos a. Bueno, esto lo coloquemos aquí en un recuadrito bien bonito, porque esta parte es importante. Es una de hecho de las más importantes de de este subtema de física nuclear. ¿Listo? Ahora, vamos a ver un poco acerca de las gráficas representativas en este esquema. Y aquí, de hecho, nos vamos a hacer una parada técnica a la mecánica cuántica. Entonces, hacemos una parada acá. Chic, chic. Vamos a ver primero la gráfica. Aquí vamos a colocar una gráfica de potencial energético, que va a depender del radio. El radio, y en este caso estaría en femtómetros. ¿Sí? Y vamos a hacer un copy-paste de esta, que también la voy a volver a utilizar. Listo, entonces. Ok. Entonces, vale. Vamos a, por ejemplo, a utilizar una gráfica particularmente como, bueno, más bien vamos a visualizar cómo se comportaría una gráfica de la interacción, por ejemplo, protón-protón. Protón, protón. ¿Protón-protón de qué? O sea, de coger un protón de esos de prueba, separarlo justamente del otro protón, ¿sí? Y ver cuánta energía hay entre ellos y qué tipo de energía es esa energía. ¿Ok? Estas gráficas son muy habituales cuando se aprende estos cursos de física nuclear. Así que vamos aquí a ver este aspecto. Importante cositas a tener en cuenta. Bueno, de una vez, antes de decirlo. Si tenemos una gráfica de potencial hacia abajo, o sea, una gráfica de potencial que va en dirección negativa, esto corresponde, o sea, el menos UR correspondería a un efecto atractivo. ¿Listo? Atractivo. Pero si tenemos valores de potencial
positivo, entonces este efecto será, adivinen, muy bien, repulsivo. Repulsivo, ¿ok? O sea que si nos vamos para arriba tenemos un efecto repulsivo. Si nos vamos para abajo tenemos un efecto atractivo. Pues ¿cómo se comporta esto? Pues imagínense que entonces la gráfica particularmente que representa el potencial entre una interacción protón-protón va a ser de la siguiente manera. Digamos aquí tenemos un punto A, donde arrancamos, tenemos por aquí un punto A. Muy bien, digámoslo de una vez así, sería más o menos de este estilo. Uy, de hecho esa cresta me quedó re ancha, no sé cómo así. Esperen, no, esperen, vamos por aquí. Eso es, eso, qué gráfica tan bonita. Muy bien, entonces este sería aproximadamente, coloquemos este punto, llamémoslo punto B minúscula, y este puntito, digamos, llamémoslo por acá ya punto C. Listo. ¿Por qué creen ustedes que la gráfica se comporta de esta manera? Me gustaría escucharlos en este momento. ¿Por qué creen que la interacción, en este caso de un protón-protón, tiene esta forma? ¿Qué les hace pensar? ¿Quieren? Escríbanlo. O... Sí, sí, Sebas. Sí, responde tu valor, sí. ¿Qué es el eje Y? El eje Y corresponde particularmente a la energía potencial. Vamos a ver una energía que se le va a imprimir, o la energía de interacción entre ellos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ujú. Sí, no, no, esto no es mu, esto es U, o sea, U de energía potencial, así como clásicamente en mecánica. Tenemos que la energía es igual a la energía cinética más la potencial. Eso, estamos hablando de la energía potencial. Eso es. ¿Listo? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Mm? ¿Qué se les ocurre? Voy a colocar aquí, digamos, ya algunas relaciones entre estos puntos. De A a B, ¿qué es lo que ocurre? De B a C, ¿qué es lo que ocurre? ¿Alguien, alguien, alguien? Nope. Ok, tranquilos. No os preocupéis. Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre particularmente? Es de esta manera porque, particularmente, cuando tú tienes a un protón y a otro protón juntitos, ¿sí? Juntitos, agarrados con una energía ligadura suficientemente grande para mantenerlos unidos, entonces es allí donde domina una de las fuerzas más importantes de las cuatro fuerzas fundamentales del universo conocido hasta ahora, y es la fuerza nuclear fuerte. Fuerza fuerte. Claro, ¿por qué se llama fuerte? Pues evidentemente porque es más fuerte que la fuerza electromagnética y hace que justamente podamos tener un efecto de una carga positiva, un protón, pegada con otra carga positiva, otro protón. ¿Sí? Que a efectos electromagnéticos, nosotros sabemos del electromagnetismo, pues que realmente lo que harían realmente esta interacción entre dos cargas positivas sería de repulsión. Pero aún así, ganándole a esta fuerza, si queremos llamarla eléctrica, ¿sí? Está una fuerza aún mucho más grande que está juntándolos, ¿sí? Y esta fuerza mucho más grande que está juntándolos es exactamente la fuerza nuclear fuerte. ¿Listo? Es esa la razón por la que esta gráfica empieza de esta manera, ¿sí? Y por eso lo que les comenté aquí en las pistas al lado derecho, que tener aquí una energía potencial negativa recurre, digamos que lo interpretamos como una fuerza atractiva. Entonces aquí lo que tenemos en esta cosa, muy particularmente, de hecho en mecánica cuántica tiene un nombre particular, y es lo que se conoce como un pozo de potencial. Esto es lo que se conoce particularmente como un pozo de potencial. Entonces voy a colocar acá. Pozo de potencial. Y este pozo de potencial es como, mírenlo ustedes, ¿saben? De pronto yo como yo lo analizo, y es una forma bastante bonita de verlo. Es como si fuera realmente una montaña. Digamos que aquí tenemos una esfera. ¿Sí? Digamos una bolita que quiere tratar de subir a la cúspide. ¿Sí?
Claro, ¿qué tenemos que hacer con esta bolita para que llegue a la cúspide? Pues imprimirle una cantidad de energía bastante grande, ¿sí o no? Empujarla para que llegue a la cúspide y pueda caer por acá, ¿no? Como si fuera una especie de rampa, ¿vale? Entonces, claro, está sometido a este pozo de potencial, o sea, va a quedar aquí tambaleándose porque esta fuerza es bastante, lo suficientemente fuerte como para mantenerlo allí, unido, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre entonces entre B y C cuando logramos llegar a este punto, a esta cúspide? Pues lo que ocurre particularmente entonces cuando logramos superar este pozo de potencial, eh, entonces aparece la segunda fuerza importante en este ejercicio, que es la fuerza de Coulomb, Coulomb o la fuerza eléctrica. ¿Sí? O sea, que para que logremos superar esta esferita, que sería la interacción de protón-protón, esta esferita no es que sea un protón, ¿no? Esta esfera digamos que correspondería a este sistema compacto, de protón-protón. Y pues estaríamos tomando uno de esos protones justamente ejemplo, tratándolo de alejar, si se dan cuenta, por eso el eje horizontal es el radio, o sea, qué tan lejos va a estar este protón del otro, ¿sí? Entonces, si lo alejamos más, del núcleo, ¿cierto? Si lo alejamos más del núcleo tendremos que superar una barrera de energía lo suficientemente alta y una vez la superemos lo que va a empezar a pasar es que entonces fíjense que aquí en este efecto positivo aparece un fenómeno repulsivo, ¿sí? Entonces cuando superamos esto es como si en otras palabras dijéramos que exactamente en el punto B particularmente aquí ahí en ese punto es donde justamente fuera el radio del núcleo, ¿sí? Radio del núcleo. O sea, ¿a qué me refiero? Para que se hagan como una idea, a ver, más o menos visual. Digamos que este es el núcleo. El radio, perdón, del núcleo, ¿sí? Supongamos. Y entonces aquí tenemos nuestro protón, el protón, ¿listo? Que vamos a dejar fijo. Ese va a ser, digamos, nuestro protón estático. Y vamos a tomar nuestro protón de prueba, el otro protón de prueba, que sería, vamos a colocarlo de otro color, pero pues para que simplemente lo diferenciamos, ¿listo? Ese sería nuestro otro protón de prueba. Y entonces este radio nucleico, fíjense que claro, aquí podría ser un poco confuso pensar como así, o sea, el radio del núcleo no es como supuestamente la unión de estos dos, como pegar un núcleo a otro núcleo y ya, esto correspondería aproximadamente al radio. Sí y no, porque particularmente, pues digamos que en esta abstracción un poco más diferente visualmente para que ustedes tengan la idea, es que existe una distancia pues también en la cual nosotros podemos superar este límite energético de tal manera que este límite energético lo que nos permitiría sería que a una distancia muy particular, ¿sí? Digamos aquí, en este radio aproximadamente que yo les coloco aquí, digamos, si este siendo el radio, digamos, del núcleo, simplemente para que me entiendan, entonces, dentro de este radio del núcleo, este protón de prueba, el que estamos colocando, este protón de prueba, estaría sometido a la fuerza nuclear fuerte. O sea que si yo lo alejo a este punto, o a este punto, o a este punto, o a este punto, va a ser imposible que esa cosa salga. ¿Sí? O sea que la fuerza la fuerza eléctrica, perdón, tome poder sobre la fuerza fuerte y escape. O sea, está confinado. Pero si logro superar esta barrera de potencial, ¿sí? Y logro hacer que mi protón pase justamente este radio, entonces justo cuando esté aquí este protón, lo que va a pasar es que ya la fuerza nuclear fuerte ya no es lo suficientemente fuerte como para atraerla, sino que ahora va a ganar la fuerza de Coulomb y lo que va a pasar ahora sí es un efecto repulsivo. ¿Listo? Aquí estaría repulsivo, el efecto repulsivo. Mientras que aquí adentro tendríamos un efecto atractivo en todas estas regiones, en todas estas proximidades. ¿Listo? Sí es ahora sí un poco más claro de pronto de entender a qué es lo que estoy haciendo referencia con esta gráfica, chicos. Sí, ahí es, bien. Listo, Citlali, bien. Sebas me dice que ya. Maestro Eddie me dice que bien. Listo, súper. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, listo. Antes de entrar, porque vamos a analizar, de hecho ya el día de mañana vamos a entrar a hacer mecánica cuántica para la fuerza nuclear fuerte. Mañana ese va a ser nuestro objetivo. Para terminar, por lo menos para el día de hoy, ya con nuestra sesión, sería que ustedes me dijeran cómo creen que se comportaría en esta segunda gráfica una interacción de neutrón
protón. ¿Sí? ¿Cómo creen que se comportaría la gráfica? Teniendo como antecedente pues esta pista que está al lado izquierdo. ¿Qué se les ocurre? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ahí no habría fuerza eléctrica. Muy bien, esa es una gran pista. Exactamente. O sea que podríamos pronosticar en principio que como no hay fuerza eléctrica, evidentemente pues porque el neutrón no posee carga eléctrica, entonces podemos decir que toda esta parte, aquí que estoy señalando, o sea, toda la parte de la fuerza de Coulomb, pues no va a estar. ¿Sí? Pues no está. Y ya. Pero esta parte de la fuerza nuclear fuerte sí estará. Pues la respuesta es que sí, obviamente que sí, porque de alguna forma por eso es que el neutrón también aparece confinado en el núcleo junto con los protones, ¿vale? O sea que lo que podríamos decir es que en otras palabras se comportaría más o menos de esa manera, de una manera muy similar, ¿sí? Como algo así. Bueno, de hecho podemos ponerlo como algo así más bien. Eso es. Listo, ahí está. ¿Vale? Y donde, pues evidentemente también, digamos como, ¿cómo lo coloco? A ver. Creo que se vea bien, pero vamos a suponer, por ejemplo, que aquí, aproximadamente aquí, sería el radio del núcleo. ¿Listo? El núcleo. Sí, digamos en este mismo concepto. Entonces, digamos que la gráfica se comportaría, tendría como una especie de punto. Eso es, como una inflexión ahí. Eso es. O sea, aproximadamente fíjense que aquí hasta este punto se comporta como el pozo de potencial de aquí, pero llega a un punto donde sobrepasa el núcleo y pues simplemente lo que va a empezar es a terminar teniendo su valor a cero de una manera pues bastante lenta. ¿Ok? Esa sería la interacción, o sea, la gráfica de interacción de potencial con respecto al radio de un protón y un neutrón, ¿vale? Teniendo exactamente pues de manera análoga pues un efecto similar. Entonces aquí tendríamos, digamos otra vez, aquí tendríamos como el radio del núcleo, ¿sí? Y digamos tomando por ejemplo un neutrón y un protón por acá, fijo. Entonces ocurre un efecto pues similar, ¿no? Entonces aquí ya sabemos que como el neutrón no tiene carga eléctrica, pues ok, no hay lío por ese aspecto. Si el neutrón quiere escapar de las proximidades de este radio nuclear, entonces pues tendremos que aplicarle obviamente bastante energía, pero una vez sobrepase esta barrera, ¿cierto? Del radio nuclear, pues el neutroncito pues seguirá su trayectoria, su camino, sin ningún tipo de efecto repulsivo como lo es la fuerza de Coulomb, sino que podemos sacarlo de esta manera, ¿ok? Y pues en las proximidades ya dentro, o sea, en todo el área dentro de este radio nuclear, pues tendremos una fuerza completamente atractiva, dominada por la fuerza nuclear fuerte, ¿ok? Entonces aquí tendremos una región atractiva. Atractiva. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces, pues ya aquí afuera, como les digo, entonces no hay fuerza de Coulomb. Coulomb. Listo, perfecto. Perfecto. ¿Cuál es nuestra misión para entonces la siguiente sesión? Entonces, nuestra misión va a ser aplicar lo que sabemos de mecánica cuántica, mecánica cuántica a la fuerza nuclear fuerte. ¿Listo? No se preocupen que no va a ser nada del otro mundo, realmente lo que vamos a hacer es un análisis como se aprende, inclusive mecánica cuántica, cuando aprendemos, por ejemplo, a hacer ejercicios de pozo de potencial. Entonces mañana realmente lo que vamos a resolver es un ejercicio de pozo de potencial y ya. Entonces a partir de ello vamos a utilizar esas herramientas, vamos a utilizar pues, la ecuación de Schrödinger para solucionar este aspecto de qué es lo que ocurre justamente para una partícula, en este caso en un pozo de potencial, ¿listo? O sea, con una energía de ligadura. ¿Mm? Entonces,
Ya como último para terminar, entonces esta energía ligadura, la cual generalizamos para cualquier núcleo atómico, es la energía que nos permite justamente tener a este núcleo compactificado y pues particularmente nosotros diríamos en otras palabras que sería la energía que mantendría justamente a sus constituyentes, a los nucleones dentro del pozo de potencial. ¿Listo? Entonces mañana nuestro objetivo sería manejar mecánica cuántica a la fuerza nuclear fuerte. ¿Listo chicos? Y chicas. Entonces, pues bueno, espero les haya sido de su agrado. Espero que estén tan emocionados como yo porque me parece un ejercicio muy bonito tratar de aterrizar todos estos temas y todos estos aspectos de las ramificaciones de la física a la descripción de una estrella. Y se dan cuenta, pues detrás de esto hay un montón de cosas que son muy interesantes también de recordar, de ver, y es lo que nos permitirá más adelante ya lograr entender con más detalle cómo es que funcionan todos esos tipos de estructuras en las estrellas, ¿ok? Entonces, pues nada chicos, espero les haya gustado el día de hoy y nos veríamos entonces el día de mañana, ¿ok? ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes o todo va bien? ¿Qué dice por acá? Es la ecuación innombrable. Yo casi no puedo decir nombre. Exacto. Ajá. Exactamente, exactamente. Listo, chicos. Entonces nos veríamos entonces el día de mañana, ¿vale? Muchas gracias.